¡Yey, mis jóvenes samuráis! Ahora os voy a presentar las imágenes que han añadido en este maravilloso libro de arte con ilustraciones. Y por supuesto, información de varios enemigos, lugares y un detalle de lo que será el menú principal del nuevo DLC Ghost of Tsushima Legends o Leyendas. Además de un nuevo personaje que hasta hoy desconocíamos. En el anterior vídeo os expliqué la primera información que anunciaron sobre este DLC, así que os lo dejaré por aquí arriba si aún no lo habéis visto. Y como siempre, un buen like nunca está de más. Comenzamos viendo esta maravillosa imagen de un nuevo personaje no visto hasta ahora. Y os traduzco lo que nos trae en el libro de arte sobre él, el narrador. Estas exploraciones representan al narrador, que emite una sensación de ser el que todo lo ve y todo lo sabe. Las imágenes de la izquierda enfatizan la idea de que es un viajero que recoge cosas a lo largo de su aventura. Los animales se unen a él para mostrar su conexión con la naturaleza. Una máscara cubre su rostro, transformándolo mientras quita su historia. A la derecha lo vemos como un monje budista exiliado. Lee y absorbe conocimiento. Lleva registro de historias perdidas hace mucho tiempo y lleva pergaminos consigo. Su ropa está manchada con la tinta de sus escritos y usa un trozo de tela para cubrir su ojo ciego. A continuación vais a ver una de las terroríficas criaturas con las que tendremos que enfrentarnos en esta nueva aventura. Comenzamos con la primera criatura conocida como Illo, que como podemos comprobar tiene un aspecto de dama espectral. Pero lo más curioso de todo es que algunas criaturas como Illo podrán evolucionar en diferentes fases. Aquí por ejemplo estamos viendo la fase 1 de esta criatura, mientras que en la siguiente página podemos comprobar la fase 2, donde podemos apreciar cómo su aspecto es mucho más siniestro, además de aparecer diferentes extremidades. Una criatura que sin duda tiene pinta de acojonar bastante. A continuación pasamos a una criatura o varias de ellas que nos indican como discípulo, o en este caso discípula, lo que podría ser una versión inferior de Illo y que seguramente estarán a su merced. Todo apunta a que estas criaturas serán más numerosas pero de menor rango que Illo. En un comienzo aparecen tres diferentes en las ilustraciones, cada una portando una especie de katana que brilla con un color muy rojizo. Pasamos al siguiente enemigo y os aseguro que os va a encantar la noticia. Si estabas deseando escuchar el nombre de Oni, aquí vamos a dejar claro que habrá varios tipos de enemigos en relación con esta criatura. Y al igual que tendremos diferentes personajes donde escoger, también existen diferentes cualidades para estos feroces guerreros. Comenzamos con el Oni escudero, probablemente el más defensivo de todos y eficaz contra nuestro arquero. Aunque la foto es un poco oscura, podemos apreciar un rostro bastante inquietante. Y pasamos al Oni bruto, más lento pero arrollador, tiene toda la pinta. Tendremos que tener sumo cuidado con este tipo de criatura y esperar al momento oportuno para poder atacar. A continuación, el Oni arquero. Posiblemente pasaremos mal rato hasta poder derrotarlo, pero seguramente sea muy débil cuerpo a cuerpo. Y por último, en el top de los Oni tendremos Señor de la Guerra Oni, Warlord Oni. Creo que la imagen habla por sí sola, ¿no? Y no podemos olvidar que tenemos con nosotros también los Tengu. Muchos de vosotros habéis oído hablar de ellos, pero os informo de que son representados con una cabeza de cuervo, como veis aquí, con pies y manos en forma de garra y con dientes afilados. Todo apunta a que será rápido y letal. Pasamos ahora a los paisajes y os voy a dejar también la traducción. Los entornos de Legend contrastan con los del juego principal. En lugar de capturar la belleza natural y una visión auténtica del Japón feudal, estos paisajes tienen una calidad más de ensueño. El diseño que se ve aquí está destinado a sentirse más místico, con características exageradas y una paleta de colores diferentes. Elementos como la linterna y los arcos tori están inspirados en imágenes japonesas y muchas de estas áreas están destinadas a sentirse como antiguos grabados en madera japonesa que cobraron vida. Pasamos al último apartado, el menú principal del juego, y vamos a centrarnos primero en esta foto de aquí. Si os fijáis bien, en el menú superior tendremos varios apartados: narrador, personaje, donde podremos escoger entre los diferentes tipos de guerreros, crafteo, un lugar para poder modificar los aspectos de nuestro personaje, hazaña, donde encontraremos misiones a realizar que podrán ser diarias, semanales o de cualquier otra forma, y con el que seguramente podremos conseguir algún tipo de punto o moneda. Y por último, la opción de ayuda. En la opción del narrador nos queda claro que el personaje que nos mostró al comienzo de este libro forma parte del propio menú, y como bien se muestra aquí, esa opción nos muestra el apartado principal para comenzar a jugar, el menú social, novedades y opciones del juego. Algo que no me queda muy claro del todo es ese símbolo junto a un número indicando que puede ser inferior, equivalente en verde o superior en azul. Cada uno parece ser que representa una especie de puntuación de nuestro personaje y que puede repercutir en las misiones cooperativas. Pero bueno,
necesitamos un poquito más de información al respecto para entenderlo bien. Lo que sí nos queda claro es que salimos de duda en cuanto a si podremos escoger el mismo tipo de personaje o no, y la respuesta es que sí. Si os fijáis bien, en este mismo grupo, dos de los jugadores van a escoger el mismo tipo de personaje, en este caso el tipo arquero, con lo que se confirma esta opción. Estaremos a la espera de futuros datos de este nuevo DLC, ya que aún no me ha quedado claro varios apartados como los puntos de la parte superior derecha y ese dato que os mencioné antes. Me gustaría que dejarais vuestras conclusiones en los comentarios y espero que os haya encantado esta nueva información. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!